Como una regla que debemos recordar siempre, cito la siguiente frase: los pueblos adoptarán la moral y las costumbres de las personas con las que comparten su tiempo. Lo repito, los pueblos adoptarán la moral y las costumbres de las personas con las que comparten su tiempo. En nuestra jerga se escucharía tan simple como esto: dime con quién andas y te diré quién eres. La historia que hoy vamos a estudiar corroborará estas dos frases. Verán cómo se cumple al pie de la letra, y bueno es que pensemos que si la historia comprueba esto, nosotros no estamos excluidos de la historia, y que las personas que ocupan nuestro tiempo finalmente influirán lo bastante como para que nosotros adoptemos su moral y sus costumbres. Un poco de geografía para ilustrar esto. Los que cumplieron la tarea se les va a facilitar, y los que no, voy a ayudarles al respecto. En un atlas usted puede encontrar este mapa. Busque puntualmente el mar Mediterráneo, siga el cursor, y los que están en la pantalla de mi mano derecha sigan el cursor, y aquí pues pueden seguir el punto rojo. Un poco hacia la izquierda del mar Mediterráneo va a encontrar Europa. Por aquí está la bota de Italia. Si usted va hacia el sur, es decir, hacia abajo, va a encontrar África. Y si va hacia la derecha, va a encontrar Asia. Digo esto como puntos de referencia para que se les facilite cuando en casa busquen un mapa que les ayude a estudiar de mejor forma la Biblia. Ahora, ¿por qué el mar Mediterráneo? Porque las costas de este mar son las que bañan a Israel. Aquí lo puede ver usted en una especie de círculo. Aquí está la nación del norte y la nación del sur resumido en Israel. Pero habían otras 3 naciones vecinas que se pintaban como imperios. Siria, un poco al norte, Asiria está aquí, y Egipto acá abajo. Ahora, en cuanto a la expansión del imperio asirio, para que usted se haga una idea, lo que Asiria buscaba era gobernar todo lo que está en color naranja. Significa que Asiria se pintaba en este momento como el imperio más grande del mundo conocido, y que Israel se convertía en una especie de joya a conquistar porque bañaba el mar Mediterráneo. Esto es como una ruta comercial que enriquecía todo el imperio asirio. Aquí el Golfo Pérsico, imagine los ríos que uniendo el mar Caspio también, y el Golfo de Suez. Significa, Israel, geográficamente hablando, debía convertirse en parte del imperio asirio. Ahora, aquí abajo, no pierdan nunca de vista esta ciudad llamada Memphis, también conocida en la historia como la ciudad de las grandes pirámides. ¿Por qué digo no lo pierdan de vista? Es que más adelante, cuando leamos el pasaje, el profeta Oseas hace referencia a esta ciudad. Pues bien, cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, le llevó a una tierra prometida, a Israel, y le dijo que sería una nación santa. Eso significa, ustedes van a ser un pueblo distinto a todos estos pueblos. En nuestro español, su moral y sus costumbres deben ser distintas a los sirios, a los asirios y a los egipcios. Ustedes deben ser luz en medio de tantas tinieblas. Desde luego, el pueblo contemporáneo al libro que hoy estamos estudiando hicieron todo lo contrario que Dios les mandó.
Ellos, en lugar de convertirse en un pueblo diferente, se entremezclaron con todas estas naciones, y en medio de ellas había grupos tribales como los moabitas, los amonitas y otros, y adoptaron su moral y sus costumbres. No eliminaron la religión hebrea, sino que promovieron el sincretismo. Les expliqué antes que sincretismo es la práctica en donde se le dan a dioses falsos el lugar de Dios. Sus costumbres paganas sustituyeron a los rituales bíblicos que Dios les había mandado. Citaré 2 o 3 pequeños ejemplos que se citan en el capítulo que hoy vamos a estudiar, que les va a ustedes facilitar entender todo esto. Una de esas fiestas o de esos rituales que Dios mandó fue la fiesta de los tabernáculos, que era a la vez la víspera a la fiesta de la cosecha. Israel era una nación eminentemente agrícola. De ahí que sus fiestas iban alrededor de asuntos con la agricultura. Por ello, fiesta de los tabernáculos y de la cosecha. Le explico en qué significaba esto. Cuando era la víspera de la cosecha, que en nuestro español sería la época de la corta, en donde se recoge el fruto, era una fecha especial, porque si ellos eran un pueblo agrícola, si el fruto era abundante, es que Dios les había bendecido y era tiempo de júbilo, era tiempo de recoger el fruto de su trabajo. Pero antes de eso debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía? Ellos debían improvisar tiendas de campaña y colocarlas en los patios de sus casas, en sus terrenos. Especialmente si habían montículos o partes altas, debían allí improvisar tiendas de campaña. Y debían pasar varias noches en esas tiendas de campaña, no porque no tuvieran casas, es que era parte de la fiesta. Esto hacía recordar que alguna vez cuando vinieron desde Egipto hasta la tierra prometida, fueron un pueblo nómada, sin casa, sin tierra, sin herencia, pero que Dios les convirtió en un pueblo libre, que heredaron una tierra que fluye leche y miel, una tierra fértil y rica. Pero ellos debían recordar esto a través de la fiesta de los tabernáculos, y los padres enseñar a los hijos y a los hijos de sus hijos la protección de Dios y cómo ellos debían mostrar gratitud a Dios con una moral que honrara a Dios y a su familia. En eso consistía la fiesta de los tabernáculos, y desde luego debió ser un tiempo hermoso en donde salían de sus casas, acampaban a la luz de una fogata y compartían todas estas historias. Eso era fortalecer valores espirituales y unificar la familia, y en consecuencia unificar a la nación de Israel como una nación santa, es decir, distinta, una nación con principios y valores. Pues bien, el pueblo de Israel, debido a su necedad de entremezclarse con las costumbres de estos pueblos, no quitó la fiesta, la sustituyó por prácticas propias de los moabitas. Y una vez más les digo, los pueblos adoptarán la moral y las costumbres de las personas con las que comparten su tiempo. Eso era lo que estaba sucediendo. Asústense, allí en los lugares altos habían otros 2 nombres que no son propios de nuestra jerga, que deben conocer. Les hablé de que en los montículos ponían las tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque todas las personas conocían eso como el lagar,
y como la era. Es que lagar es el sitio en donde se saca el jugo de la uva, en donde se pisotea. Y era, se llamaba así al sitio en donde se quitaba la cáscara del trigo. De ahí que debían ser los lugares más altos en los terrenos para que todos los que trabajaban tuvieran un punto en perspectiva a donde llevar el fruto, y muchas veces tuvieron que quedarse en la noche quitando la cáscara del trigo o sacando el jugo de la uva. Eran lugares reconocidos en esa producción agrícola, y claro que también servían como altares. Altar se le llama a esto, pero por favor no piensen en una connotación religiosa y que es un lugar especial. Altar es simple y sencillamente una posición más alta con relación a otra. Se llamaba altar porque era un simbolismo en donde ellos ahí llevaban sus sacrificios, sus oraciones para agradecer a Dios. No es igual que esto. Esto está en una posición mayor para que los que están atrás puedan ver, pero ninguna relación a ese altar. Bueno, los hebreos no cambiaron el fundamento de estas prácticas. Los paganizaron, que es mucho peor, diría yo. ¿Qué es lo que hicieron? Asústense. Debido a que aprendieron la moral, o mejor digo, la inmoralidad de los moabitas, entonces adoptaron la costumbre. Los moabitas y los amonitas adoraban al dios de la fertilidad y a la diosa de la sensualidad. Entonces, cuando venía la época de la cosecha, decían que era gracias al dios y a la diosa de la fecundidad. Y que entre otras cosas, cuando había un eclipse en el cielo, es porque el dios Sol estaba teniendo sexo con la diosa Luna, y que era el momento propicio para sembrar y que habrían grandes cosechas. Todas estas prácticas las pasaron a la religión hebrea, y allí en los montículos, en la era o en los lagares, en los lugares altos, sí construían las tiendas de campaña y llevaban sacerdotisas que se convertían en las que ministraban el culto al dios de la fertilidad. Y el culto consistía en tener orgías sexuales con las sacerdotisas. En realidad eran prostitutas. Se les pagaba por este desenfreno. Y algunos dirán, bueno, suena esto sucio y aberrante. Cuidado, es peor aún, porque muchos de los bebés que se concebían en esas orgías, asústese aún un poco más, una vez eran concebidos y una vez venían y nacían, eran sacrificados ahí mismo en los lagares al dios de la fertilidad. Los asesinaban. En lugar del fruto de la uva, era la sangre de estos bebés corriendo. Sé que usted dirá, esto en realidad es extremo. Llega a situaciones de salvajismo. Uno de los pasajes o de los versos que vamos a leer en el pasaje, Oseas relaciona las costumbres de Israel y les dice que se comportan peor que la ciudad de Galaad. Puedes apagarle, Luisito. Y para que se hagan una idea, hay una historia en el libro de los Jueces respecto a la moral de la ciudad de Galaad. Llegó una pareja de extranjeros foráneos, tenían que pernoctar ahí por la necesidad de su viaje. Cuando supieron, una turba de homosexuales llegó a golpear el hospedaje esa noche, la puerta, exigiendo que saliera ese extranjero porque iban a abusar sexualmente.
Dicho de otra forma, él tiene que pagar el impuesto por pasar por nuestra ciudad. Vamos a abusar sexualmente de él. Él, que no tenía nada de moral, en lugar de salir, enfrentarlos y dar su vida antes que la abusaran de él, luchar, lo que hizo es sacar a su mujer y decir, bueno, tengan sexo con ella, abusen como quieran. Le violaron durante toda la noche hasta el amanecer, la dejaron en la puerta tirada muerta. Estas eran las costumbres de estos pueblos: asesinar recién nacidos, orgías sexuales en honor a sus pseudodioses, injusticia, abuso, inmoralidad en todo extremo. Puedo asegurarles, no hay especie animal que viva en semejante desenfreno. Aún los animales no matan a no ser por hambre, pero estos lo hacían por abuso, por todo tipo de desenfrenos. Yo les pregunto, una sociedad que vive en este desequilibrio, ¿qué merece si no castigo? Una sociedad que se mata unos a otros, que no les importan los valores, la vida humana, ni siquiera el rostro angelical de un bebé. ¿Qué es lo que merecen sino castigo? Bueno, de eso se trata el libro de Oseas. Pero sorprendámonos aún más. Con todo y eso, Dios no manda al profeta Oseas únicamente para anunciar castigo. Dios manda a Oseas para decirles, arrepiéntanse o vendrá el castigo sobre ustedes. Sé que algunos dirán, estos no merecen oportunidad ni perdón después de lo que les he narrado, que son apenas pequeños botones de muestra del salvajismo y barbarie de estos pueblos. Sin embargo, aún con todo y ello, Dios dice, si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Esa es la intención del predicador. Eso es en términos generales el propósito del libro del profeta Oseas. Por eso y más es que en nuestro estudio de hoy vamos a revisar detalles para aplicarlos a nuestra propia historia, y nuestro estudio de hoy se titula Atalayas ciegos. Vayan a Oseas capítulo 9 y por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro estudio de hoy, Atalayas ciegos. Oseas capítulo 9, vamos al verso 1. ¿Listos? Como es costumbre, yo no voy a leer todos los versos, iré saltando algunos, pero en casa ustedes deben leerlos todos. Y los que están tomando siempre notas, felicitarles. Los que siguen con una memoria fotográfica, envidiarles, y esperando que ustedes en casa sigan estos estudios. Capítulo 9, verso 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Ellos estaban haciendo tremenda fiesta en los lagares porque la cosecha venía. Pues has fornicado apartándote de tu Dios, en términos retóricos. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Paréntesis. ¿Entienden bien ahora qué significa el verso, no? En forma retórica está diciendo, los lugares para agradecer a Dios por el fruto de tu trabajo los has ocupado para prostituirte, no sexualmente, también espiritualmente, que sería peor. Verso 2, la era y el lagar no los mantendrán y les faltará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria. No comerán vianda inmunda. Está diciendo, de la esclavitud de la que salieron, volverán, y un poco más hacia Asiria. No quedarán en la tierra de Jehová,
sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria. Verso 4. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán. Todos los que coman serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismo. Ese pan no entrará en la casa de Dios. En otras palabras, todo lo que ustedes llevan para festejar, según ustedes a Dios, Dios lo considera inmundo, sucio, debido a la inmoralidad de su pueblo. Como dijimos en el estudio de media semana, es absurdo celebrar un culto cuando nuestra voluntad, cuando nuestra moral es algo deplorable, aunque aquí anunciemos piedad. Verso 5. ¿Qué haréis en el día de tus fiestas, en la fiesta de Jehová? Porque he aquí ellos se fueron para la destrucción. Egipto los recogerá. Memphis los enterrará. ¿Recuerdan? Les dije, no pierdan de vista a Memphis, la ciudad de las grandes pirámides. Vean el sarcasmo. En realidad, nuestra cultura conoce a Memphis como la ciudad de las grandes pirámides. Pero si usted hubiese vivido en esta época, no era conocida así. Era conocida como la ciudad de las grandes tumbas. Porque las pirámides son tumbas. Entonces el sarcasmo del profeta es: van a ser enterrados en la ciudad de las grandes tumbas. Eso es lo que quieren. Verso Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Pero vea cómo le responden: necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu a causa de la multitud de la maldad y grande odio. Atalaya es a Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Este es el lenguaje aún todavía no solo retórico, sino que además poético. Y también con sarcasmo e ironía les dice Oseas: ustedes como nación dicen que son atalayas para Dios. Es absurdo, están ciegos, no pueden ver la inmoralidad en que viven. Verso 9, llegaron hasta lo más bajo de su corrupción, como en los días de Gabá. Ya les expliqué. Ahora se acordará y castigará su pecado. Verso 10, como uvas en el desierto allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, una divinidad aberrante. Se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. Paréntesis, dije, los pueblos adoptarán la moral con los que gastan su tiempo. Cuando usted o yo, igual que esta nación, ama compartir o gastar tiempo con las personas que abominan y respetan las cosas sagradas, nosotros terminaremos igual. Es lo que está diciendo. Vayan hasta el 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos, ¿qué cosa? Me aparte. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, gracias por llevar instrucción a nuestras vidas. Háblanos, lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar su asiento. Cada vez que estudiamos la Biblia, debemos hacerlo con la actitud sedienta de aplicar la historia a nuestra propia historia. Si no hacemos eso, aun cuando puede enriquecernos culturalmente, no causará cambios en nuestro corazón. Debemos escudriñarla con el afán de encontrar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Los predicadores no somos más que simples facilitadores que nos ayudan a hacer esto. Pero el entusiasmo
y la dedicación debe ser parte de cada uno de nosotros. Los mapas, las posiciones geográficas, el contexto histórico, todo ello facilita el mensaje para cada uno. Pero este tiempo no es suficiente. Tendrán que en casa reparar cada una de estas cosas. Cuando digo esto es porque algunas personas pueden decir, mire, quizá algunos predicadores exageran cuando comparan estas historias a nuestra sociedad. No hemos llegado al salvajismo que se describe en estos grupos tribales. Yo diría, perdóneme, pero no estoy de acuerdo con usted. Imagino que está refutando la comparación porque dice, nosotros no llevamos recién nacidos a un altar para sacrificarlos a una tonta deidad. Les pregunto, ¿y acaso el aborto no es lo mismo? Lo único que cambia es de nombre. Quizás el aborto se vuelve sofisticado, pero asesinato al fin. Debido al desenfreno de relaciones sexuales sin moral y sin principios, cuando los bebés vienen, no quieren mostrar amor ni responsabilidad por ellos, ¿qué es lo que hacen? Asesinarlos. Dedicarlo al Dios del desenfreno. ¿Esa es nuestra sociedad? ¿O hago mal cuando comparo esta sociedad con la nuestra al decir que la televisión a la que ahora nuestros hijos tienen acceso con toda libertad les enseña a matar, a irrespetar a sus padres y a prostituirse? Nuestros bebés aprenden ahí tanta suciedad. Hay programas en cualesquiera horarios, sin control de nosotros los adultos, en donde nuestros hijos aprenden lo peor. Eso no es ser sensacionalista, esto es solo aplicar la historia a nuestra propia historia. Ahora, la exhortación, aunque es válida en términos generales, es mejor hacerla para mí mismo y para nuestra comunidad religiosa. En honor a ello, exhortándome a mí mismo y a nuestra propia comunidad, digo, aquellos de nosotros que al igual que los hebreos amamos compartir nuestro tiempo con personas que no aman ni respetan a Dios, terminaremos con sus costumbres y con su inmoralidad. La historia lo demuestra. Y es preocupante que los cristianos seamos parte de esto. Usted dice que yo exagero. Bueno, ahora díganme si esto es exageración. Espero equivocarme, pero hay varios o bastantes de ustedes que en media semana no tuvieron tiempo para venir al estudio bíblico, ni tampoco para leer la Biblia, ni tampoco para tener la fiesta con su familia, pero fueron al estadio a gastar más de 5 o 6 horas y también gastaron mucho dinero. No es pecado ir al estadio. El pecado es el sincretismo, en donde sí tenemos tiempo para botar dinero y para escuchar todas las suciedades que sean alrededor nuestro y reírnos y disfrutar de las costumbres de los amonitas. Pero para Dios no tenemos tiempo. ¿Acaso yo exagero? Dicen que es peligroso venir a este templo en media semana. No es peligroso ir al estadio, ¿verdad? Es increíble. No es una crítica a los que no conocen del Evangelio. Es una crítica y a gritos a los que decimos conocer del Evangelio. Y hasta nos jactamos de ello.
Decimos que hemos estado ocupados toda la semana trabajando duro para darle a nuestros hijos lo necesario, para dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Por favor, ¿cómo puede usted decir que ha hecho eso para sus hijos si no tuvo tiempo para hacer una cena que se convirtiera en fiesta? Usted no puede jugar con sus hijos, pero sí puede jugar con todos los vagos de sus amigos. Usted no puede jugar con sus hijos, pero sí puede ver 2 telenovelas. No puede ser. Y sé que algunos dirán, mire, esto es extremismo. Oiga, quiero que sea sensacionalismo de mi parte, pero gastar tiempo con los que me empujan a la promiscuidad, para los que me empujan al alcoholismo, para los que me empujan a tener un vocabulario sucio o cualesquiera otras actividades, y no tener tiempo para un ministerio sistemático en el que involucrarme, que no es grave. Bueno, escuche lo que sigue y verán cuán grave es, porque algunos todavía, así como hicieron con el profeta, diciendo, son demasiado extremistas, este profeta está fuera de orden, todo lo sataniza. Y algunos pueden pensar igual que yo, estoy haciendo lo mismo y no quiero defenderme, solo debo comprobar esto. El título de nuestro estudio es Atalayas ciegos. Oseas les llamó así a los que refutaban. Le explico quién es un atalaya. Atalaya son los que están en las torres de vigía. En aquellos tiempos habían grandes muros y cada cierto tramo construían una torre y un vigilante en esa torre. Esas torres se llamaban torres de vigía y los vigilantes se llamaban atalayas. ¿Cuál era el trabajo de estos? Advertir el peligro. ¿Cuál perro de mascota listo para ladrar cuando el peligro acecha? El atalaya estaba en la torre listo para gritar, para sonar campanas, para tirar fuego, diciendo a los que estaban dentro de los muros, el peligro acecha, hay que prepararse. Entonces dice Oseas, ustedes son atalayas para Dios, que refuten esto conmigo. Cuando viven en tremendo desenfreno y tremenda ceguera. ¿Desde cuándo, dice, ustedes son atalayas para Dios? Dicho en otras palabras, aquellos que les gusta refutar estudios, juzgar y criticar la vida de los facilitadores desde un púlpito, los que juzgan, etcétera, etcétera. ¿Desde cuándo usted con su inmoralidad extrema es un atalaya para Dios? Que incluso se llena la boca como para contrariar a otros que están queriendo tener fe. Es increíble, son atalayas ciegos. Según ellos, están allí en una torre, pero están tan ciegos que no son capaces de ver 1 metro adelante de sus narices. Y refutan estudios bíblicos, refutan mensajes, refutan la moral. Increíble. Pero bueno, eso es lo que está diciendo. En cuanto a mi trabajo, decir, esto es grave porque una cosa lleva a otra. Sé que los ejemplos que puse, como la ida al estadio, como de vez en cuando gastar tiempo con los que no tienen ningún temor ni respeto de Dios, y cosas como estas, pasar jugando en la semana, deportes y no tener tiempo para mi familia, eso no es grave. No es grave que yo no hice la fiesta en mi familia, pero sí fiesta con mis amigos o amigas. Bueno, por si esto no les parece grave, como atalaya, que es mi trabajo, recuerden que una cosa lleva a la otra. Y si yo soy un atalaya ciego, no me escuchen, pero escuchen este ejemplo. Cuando usted empezó a beber de manera social, una copa tras otra,
Usted siempre dijo que todo estaba bajo control y que usted no estaba pensando deshacer su hogar ni nada que se parezca. Así empezó, hasta que quedó tirado en la fiesta de la empresa, en una de las mesas, por la terrible borrachera, e incluso vomitó. Y sus jefes vieron el espectáculo que usted hizo. ¿Verdad que usted nunca imaginó llegar hasta ahí? Pero empezó con un grupo social. Empezó con ir al estadio y estar sentado con los que beben cerveza a su antojo y escuchar sus sucios comentarios. Empezó con salir de vez en cuando con ellos, con practicar deporte, con salir con su amiga y con sus comadres y dedicar tiempo mientras sus hijos no tienen mamá. Así empezó esto. Y nunca usted imaginó que por esa cerveza usted iba a llegar a perder su trabajo, o que esas pocas copas le iban a quitar a sus hijos la posibilidad de estudiar de forma saludable. Usted nunca pensó eso. Nunca pensó en una úlcera sangrante. Por supuesto que nunca pensamos en eso. Por eso es que la Biblia pone a profetas como Oseas para gritarnos el peligro. Y sigo poniendo ejemplos. Empezó a coquetear en Facebook o a través de mensajitos con ese hombre. Usted solo se sentía atraída porque como mujer le gusta ser admirada. ¿Verdad que nunca se imaginó que iba a vivir como un amante el resto de sus días? Esa es su verdad ahora. Y le pregunto, ¿puede salir de ahí? No es un juego sin gravedad, es algo grave. Usted nunca pensó que esa mujer era capaz de hacerlo sentir como basura. Usted y yo, que siempre nos la llevamos de muy hombres y muy machos, jamás creímos que nos podían cortar el corazón, ¿verdad? Empezó todo como un juego, en costumbres amonitas. Nunca creyó que usted iba a ir a parar a la cárcel si lo único que hizo fue evadir uno que otro impuesto y hacer uno que otro negocio indebido. Bueno, no olviden la frase del inicio de este estudio. Adoptamos el carácter de las personas que frecuentamos. Si prestaron doble atención a la lectura del párrafo, recordarán el castigo que Dios ofrece. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Por tiempo no lo repito en la lectura. Dice, me apartaré de ellos. No, mejor leámoslo porque deben memorizarlo. Capítulo 9, versículo 12. Y si llegasen a grandes tus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también. Cuando de ellos... Algunos conciben por culpa de predicadores que no sé si lo hacen por ignorancia o por malicia, promueven a un Dios con barba blanca, anciano y con una vara listo para romper las piernas de los que rompen sus reglas. Pero ese no es el Dios de mi Biblia. El Dios de mi Biblia es un Dios de amor, que nos advierte, si tú quebrantas las reglas, no es que yo voy a romper tus piernas, te las romperás solo y se las romperás a los tuyos. Mi castigo, dice Dios, es que me voy a apartar. Mire a Siria en ese mapa como imperio. ¿Por qué no había conquistado a Israel, que era tan chica? Porque Dios los guardaba. Dios se aparta, Asiria entró y dejó en el olvido a Israel. ¿Será que con nuestra actitud llegaremos al colmo de apartar a Dios de nuestras vidas? ¿Es eso posible? Sí lo es. Recuerden cuando el atentado en Nueva York, luego entrevistaron a la hija del predicador Graham y el reportero le preguntó
de forma mezquina, mire, ¿y dónde estaba su Dios cuando el ataque terrorista? Y ella con toda serenidad le dijo, mire, ¿cómo es posible que usted pregunte dónde está Dios cuando usted y este pueblo le han dicho a Dios que se largue? Siendo Dios un caballero, se ha largado hace mucho. Y el entrevistador molesto dice, ¿y yo cuándo le dije a Dios que se largara? Ella dijo, cuando aprobaron el aborto. Usted fue uno de los que lo promovió. También cuando aprobaron que los niños no lean la Biblia en las escuelas, usted lo promovió. Su canal y usted son responsables de decirle a Dios, cierre este libro y lárguese de esta nación. Y ahora le preguntan dónde está. Y lo mismo me dijo esa mujer a mí. Con tu vida le dices a Dios a cada rato, lárgate, y ahora le preguntas. Este mensaje Dios no lo dio para hacer sentir mal a los que pronto castigaría. Este mensaje Dios lo envió para que se arrepintieran. Es decisión suya o mía lo que queremos hacer con la historia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y te ruego que los que están sin Jesús puedan escuchar tu voz. Mientras oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si ha estado en la iglesia 1 o 10 veces, si es religioso o no. Importa que si usted o yo no conocemos a Jesús, abra su corazón con fe a Cristo. Yo no le voy a pasar al frente, nadie le va a juzgar ni le va a preguntar por su vida, si ha sido ordenada o no. Esto es entre Dios y usted. Dios está llamándole, usa a predicadores inútiles como yo, y es usted quien debe tomar la decisión. Si esta mañana alguien dice, predicador, me gustaría volverme a Dios, el primer paso es una oración sencilla, discreta, pero con fe, en donde usted recibe a Jesús como su Salvador. Si alguien dice, quiero hacer esa oración, donde está, en esa silla, con discreción, levanta su mano y la baja de inmediato. Déjeme orar por usted y con usted. ¿Habrá alguien que dice, predicador, quiero hacer esa oración, y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? Ahí donde está, tome el coraje, Dios le bendiga, tome el valor, levante su mano y reciba a Jesús. Despreocúpese por los que están cerca. Tienen sus rostros inclinados, ojos cerrados, al igual que usted y al igual que yo necesitamos hacer esta oración. Venga Jesús, Dios le bendiga aquí adelante también, puede bajar su mano. Qué bueno por las personas, Dios le bendiga aquí en medio a la señora también, puede bajar su mano. Sigan todos con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, haciendo la oración y pidiendo a Dios por usted que aún no ha levantado su mano. ¿Dónde está? Tome el valor, tome el empujoncito y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien más esta mañana? Alguien más que levanta su mano y me deja orar con usted. Dios le bendiga al joven en medio también. Puede bajar su mano. Gloria al Señor por esas personas que han tomado el coraje y el valor de abrir su corazón con fe a Jesús. No regrese a usted a casa sin esa decisión. Nomás tome el valor y levante la mano. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más esta hora? Dios le bendiga aquí en medio también. Dios le bendiga. Qué bueno por esas personas. Alguien más que viene a Jesús. Alguien más que viene a Cristo y que nos deja orar con usted. Alguien más. Señor, gracias por esas personas. Te pedimos que al momento de orar les des salvación, vida eterna, y que a los que somos salvos nos des la humildad para vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con todos. No olviden el paseo en familia. Que Dios nos bendiga a todos.